7:00 de la mañana, bienvenidos ya a esta edición de Día Viernes de la Mañana del Comercio TV. Una nueva hora de información con muchísima que tiene que ver relacionada, por supuesto, al COVID-19 en nuestro país y en el mundo, pero también otras noticias que han surgido durante estos días, como accidentes lamentables también y emergencias en viviendas. Hoy a las 7:30 le estaremos entrevistando al ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda. Con él vamos a tocar los temas que a más de 200,000 personas les interesa. ¿Qué pasa con el desempleo, el empleo en el país? Y sobre todo, los despidos se están justificando los mismos, se están entregando las liquidaciones, cuáles son los causales, en fin, así que si usted tiene, por favor, algún caso o quiere preguntar algo, 098-518-4393, lo estamos trasladando directamente al ministro. Además, para saber luego qué va a pasar, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas gubernamentales para que poco a poco la ciudadanía que ahora no tiene empleo lo pueda retomar? Sin duda, así que 7:30 de la mañana. Y ahora continuemos entonces con el desarrollo informativo, porque hay importante información. Ecuador registra 38.471 casos confirmados de COVID-19 y 3.313 fallecidos. Esto según datos oficiales. Durante el mes de mayo ha existido un incremento de infectados en las principales provincias del país. A nivel país, del 3 de mayo a la fecha existe un incremento de personas infectadas por COVID-19 de 8.572. Sin embargo, el comportamiento particularizado de las cifras por provincia nos da muestra de la intensificación de contagios durante la pandemia. Así tenemos que en Guayas, iniciando también con fecha 3 de mayo, se contabilizaban 13.053 infectados de coronavirus. A mediados de mes, día 15, los confirmados se colocaron en 12.081. Las esperanzas de que las cifras disminuyan eran reales. Sin embargo, para este 28 de mayo, en comparación con el primer dato, existen 872 casos más. Pichincha es otra provincia donde los infectados van en aumento. Para inicios de mayo mostraba 1.698 contagiados de COVID-19. Al 15, el número subió a 2.484. Ahora, para finales de mes, las autoridades consideran preocupante la situación, pues se contabilizan 3.859 personas con el brote, lo que significa que esta provincia subió en un mes a más del doble, 2.961 casos, el número de sus contagios. Manabí tiene también un incremento. En mayo los infectados alcanzaron 1.264 más que a inicios de mes. De esta manera, la operación matemática contempla que para el 3 de mayo en esta provincia existían 934 contagiados y para el 28 el número avanzó a los 2.198. Situación similar mantiene la mayoría de provincias del país, razón por lo que las autoridades recomiendan a los ciudadanos guardar todos los protocolos con el fin de evitar más contagios. Informó Javier Rosero. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenschein, recorrió 2 cantones de la provincia de La Suay. Allí manifestó su satisfacción por la reactivación económica de las ciudades. Además, el segundo mandatario escuchó la preocupación de los habitantes de la zona austral. ¿Qué dijo? Le contamos. El vicepresidente de la República visitó 2 cantones de la provincia de La Suay para observar el inicio de algunas actividades económicas en estos lugares. Empresas que han comprendido la necesidad de volver a laborar para ir saliendo de la crisis producido por la pandemia, dijo. Hoy necesitamos entender que es posible volver a trabajar guardando el distanciamiento, las normas de higiene, el uso de equipos de protección, y así poder reactivar poco a poco una economía muy golpeada. También comentó que recibirá informaciones del sistema de atención que se viene dando en los hospitales de Cuenca. Tanto del Ministerio de Salud como del IES, ambos hospitales que están funcionando con normalidad, atendiendo y seguirán atendiendo con normalidad. Dentro de la agenda del segundo mandatario estuvo el desarrollo de brigadas médicas en sectores pobres de los cantones visitados y además de escuchar sus preocupaciones. Llegamos con las brigadas de alimentación, de salud, hacemos las pruebas rápidas, pero también escuchamos los reclamos y las preocupaciones de la ciudadanía de primera mano. En muchos casos nos sirve para corregir errores. El vicepresidente manifestó su contrariedad por los imparables casos de corrupción. Mientras muchos estuvimos en los hospitales, sobre todo el personal de salud, frenteando esta dura situación, dolorosa situación, en las unidades de cuidados intensivos, en las emergencias, es penoso saber que en el mismo edificio había 3 o 4 pillos viendo que se robaban. Frente a ello, expresó que no habrá perdón para esta vergüenza manifiesta en cada día que pasa. Eso no tiene perdón de Dios, eso es un atentado contra la vida. Nosotros, en lo que me corresponde a mí, jamás vamos ni a ocultar, ni a premiar, mucho menos homenajear la corrupción como se hacía antes en el Ecuador. Aquí la vamos a perseguir y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos
para que sea sancionada. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Y autoridades municipales recorrieron el sur de Guayaquil con la campaña de desinfección para combatir al COVID-19. La alcaldesa Cintia Viteri visitó una casa de salud donde se atiende a pacientes con coronavirus, pero también otras enfermedades. Autoridades municipales no se detienen y continúan llegando a distintos puntos de Guayaquil. Evitar con las campañas de desinfección la propagación del COVID-19 es el objetivo a cumplir. En el sector Guasmo, en el sur de la urbe, estuvo la alcaldesa Cintia Viteri, quien contó que en el sitio hay una casa de salud la cual acoge a pacientes con síntomas de coronavirus y otros padecimientos. Uno de los 42 puntos de salud que tenemos desplegados en la ciudad. Los 8 hospitales del día, a todos les pusimos oxígeno y todos tienen pruebas de COVID y todos tienen triaje. Este hospital está atendiendo en 2 modalidades. Dentro del hospital se atienden a los pacientes con COVID. La idea es poder atender a los habitantes del sitio lo antes posible. Si es necesario, son derivados a otras casas de salud, pero se trata de darle la ayuda inmediata a los pacientes. El que necesita prueba, según el diagnóstico médico, se le hace prueba. Y si llega un paciente que está saturando bajo en oxígenos, la otra parte es esta. El móvil está atendiendo igual con las protecciones de bioseguridad a las personas no COVID en el mismo sector. Entonces acá vienen personas con hipertensión, personas con diabetes, personas con cualquier otra dolencia. Los operativos de desinfección, además de entrega de alimentos, se hacen de manera constante, expresó la alcaldesa. El próximo miércoles se cumplen 2 semanas del semáforo amarillo. Tendremos las nuevas encuestas realizadas y las nuevas 1.600 pruebas rápidas realizadas en distintos puntos de la ciudad. Los resultados de esto nos dirán hacia dónde se mueve la epidemia o la pandemia, y si se ha normalizado la línea, si se mantiene la línea o no. Informó Julio César Saona. El alcalde Jorge Yunda anunció que el COE Nacional autorizó el cambio de semáforo amarillo para Quito desde este próximo 3 de junio. Con ello, se reanuda, amigos, el transporte público en un 30% y la jornada laboral en un 50% para el sector público y privado. Le contamos. Tras 2 meses de aislamiento por la emergencia sanitaria, Quito pasará oficialmente al semáforo amarillo. He sido informado por el COE Nacional que el próximo miércoles 3 de junio la ciudad capital cambiará en el sistema de semaforización por la crisis sanitaria al color amarillo. El COE metropolitano solicitó al COE nacional 7 medidas con ciertas restricciones para la transición, de las cuales una fue acogida. El próximo 3 de junio, solo en Quito, la jornada en el sector productivo privado se reactiva en un 50% y 12 días después del sector público también con la mitad del personal. Porque en Quito hay la mayor cantidad de funcionarios públicos, 180.000 funcionarios públicos. El toque de queda en Quito será desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana, como en los otros cantones que están en amarillo, como parte de los nuevos parámetros de semaforización que regirán a partir del 1 de junio. En la movilidad se amplían los días para la circulación a 2 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes placas impares y martes, jueves y sábado placas pares. Los domingos no está permitida la circulación. Que desaparecería el salvoconducto y más bien se pasaría a este sistema de par-impar para que puedan circular los vehículos privados y los vehículos de toda índole. Se reanuda el transporte público en la ciudad con un aforo de un 30%. Guillermo Abad, secretario de Movilidad, informó que 1.200 buses van a operar en un inicio. El servicio será gratuito. A evitar la circulación del dinero en efectivo, que también es otro portador del virus. Y también nos ayuda a que se respeten las paradas. Según Abad, para que puedan operar los buses se analiza compensaciones y la salida progresiva de más unidades de acuerdo a la movilidad. Si se respeta el aforo, podremos llegar a tener con estos 21 millones, podríamos subsidiar hasta 3 meses. Además, el pedido de Quito para que maneje el cerco epidemiológico no fue acogido. Informó Priscila Cadena. Desde este lunes 1 de junio se reapertura el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil solo para vuelos internacionales. La alcaldesa Cintia Viteri recorrió las instalaciones de esta terminal aérea. Esas personas, luego de 3 meses, lograron coger un vuelo humanitario para retornar a sus casas. Unos viajaban a Galápagos, mientras que otros lo hacían a los Estados Unidos.
Por fin, ya. Estamos ahora ya por regresar. ¿Ya? A laborar, a trabajar, a ver qué, a ver cómo está por ahí las cosas, ya. Y hoy día salí de Manabí a las 2 de la mañana. Por eso es que llegamos un poco temprano y la espera pues nos ha cansado bastante. Y se dirige a Galápagos. Y me dirijo al lugar donde yo resido. Casi a los 3 meses vamos a poder viajar. Y eso porque han estado la gente presionando. A reencontrarse con la familia. Sí, a reencontrarse con la familia. Ellos pasaron por filtros de bioseguridad que existen en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Se les tomó la temperatura, desinfectaron las prendas y de inmediato pasaron al counter, donde luego de presentar su documentación e inmigración, acudieron a la sala de arribo. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, recorrió tales áreas, constatando que todos los modelos de bioseguridad estén en perfectas condiciones para recibir y enviar pasajeros desde este 1 de junio al exterior. Las personas que vengan de países donde sí hayan pruebas PCR tendrán que venir con su prueba PCR. Los que vengan sin prueba PCR, porque en sus países de origen no existen, se les hará aquí la prueba rápida y se los mandará 14 días a un hotel, pagados por ellos mismos. Y a partir del 15 de junio, la reapertura será en los vuelos nacionales. Aquí también todo pasajero será sometido a la prueba PCR. Pasajero que dé positivo tiene o que regresarse a su ciudad de origen o que guardar cuarentena por 14 días en un hotel con vigilancia permanente. Esas son las medidas que se van a aplicar. Y para fortalecer todo el trabajo, la alcaldesa hizo la entrega de 7.000 pruebas rápidas, donde médicos y enfermeras de la Dirección de Salud Municipal, junto al Ministerio de Salud Pública, estarán en las áreas de entrada y salida del aeropuerto. Informó Carlos Julio Gurubendi. 7:12 de la mañana, tiempo de retornar y al mismo les estaremos contando que arrancó el segundo debate del proyecto de ley contra el consumo y microtráfico de drogas. Además, le presentaremos los detalles del nuevo proyecto de ley enmarcado en la lucha contra la corrupción que impulsa el gobierno. Esto y más al volver. Mañana el nuevo proyecto de ley enmarcado en la lucha contra la corrupción que impulsa el gobierno plantea un nuevo delito vinculado a la contratación pública en emergencia. Sin embargo, expertos penalistas cuestionan la iniciativa, ya que aseguran que podría generar mala interpretación y ahondar la problemática que pretenden combatir. ¿Qué dijeron? Preste atención. 3 artículos y 7 disposiciones reformatorias contiene el proyecto de ley para tipificar la elusión en contratación pública en emergencia. Sin embargo, tal cual está presentado por el Ejecutivo a la Asamblea, genera confusión en su intención. Así lo explica la penalista Paulina Araujo. Es confuso porque es incongruente. Se va a prestar a manipulaciones, mal y interpretaciones. Y es que, por ejemplo, en las sanciones de prisión que se establece existe una diferenciación en la adquisición de insumos, bienes y obras. Solamente en este último caso, es decir, en la contratación de obras, se castiga con prisión de hasta 25 años si es que el monto de la adquisición es superior a $250.000. Basta con ver lo que ha ocurrido en el último tiempo. No han sido contratos de obras, han sido contratos para adquirir kits alimenticios, insumos médicos. Entonces, ¿qué? Aquellos que han superado los $250.000 no entrarían en esta regulación. Además, se podría interpretar que existe un trato privilegiado para el proveedor que venda con sobreprecio al Estado. A diferencia del funcionario, a este solamente se le castiga con la mitad de la pena privativa de libertad y multa establecida. La verdad es que no logro comprender por qué en el caso de aquellos que serían incluso los beneficiarios con bienes que están con sobreprecio, considera que es menos grave y a ellos solo la mitad de la pena. El proyecto también acoge una nueva herramienta a Fiscalía para que solicite como medida cautelar la suspensión de la contratación irregular, pero esto se aplicaría solo cuando la sentencia sea condenatoria, según reza el texto. Eso es otra situación que a mí me parece totalmente a destiempo, porque como medida cautelar previa debería ser que se suspenda, que se termine unilateralmente el contrato. Despejar estas incongruencias está en manos de la Asamblea. Sin embargo, el trabajo legislativo
no está en su mejor momento de credibilidad. Se necesita voluntad política, pero sobre todo ética, compromiso ético. Y yo veo que en la Asamblea no hay compromiso ético en muchos sectores. Araujo propone que en el país se necesitan otras reformas. Si tanto quieren luchar la corrupción con normas, primero hubieran cambiado el delito de tráfico de influencias por peculado, como siempre lo fue. Informó Carolina Basante. Y los concejales de Quito aseguraron que fiscalizarán los procesos de compra de insumos médicos, esto tras las irregularidades en la adquisición de las pruebas PCR en la Secretaría de Salud del municipio. En este contexto se realizó un nuevo allanamiento como parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía en este caso. Esta fue la última aparición pública del ex secretario metropolitano de Salud, Lenin Mantilla, cuando justificó la compra de las 100.000 pruebas PCR para COVID-19 ante el Consejo Metropolitano el 26 de mayo. De las proformas que se presentaron, la única empresa que cumplía y proformó a $25 y a $25 sobrepasaba justamente el precio referencial que nosotros teníamos, el recurso. Por eso no pudimos comprar las 200.000. Los concejales de Quito dicen que fiscalizarán dentro de sus competencias, ya que sus dudas no fueron aclaradas de cómo se desarrolló el proceso precontractual y contractual de las pruebas de detención de COVID-19. Es fiscalizar el tema y los detalles. Estamos llegando al fondo de las circunstancias. Necesitamos que nos dé una respuesta de si efectivamente hubo o no un sobreprecio. Es importante velar por los recursos de los quiteños, más aún en esta época de crisis. Les parece acertada la decisión del alcalde de haber separado al exsecretario de Salud y señalan que es necesario investigar hasta las últimas consecuencias. Lo que es mi posición personal, yo respaldo al 100%. Es un hecho lamentable que empaña la gestión municipal. A ciertos despachos de ediles habrían llegado denuncias de las mismas dependencias municipales por la falta de aplicación de pruebas a personal en primera línea. Denuncias de ciertos trabajadores de primera línea de la AMT que una vez que habían llegado las pruebas, no se les estaba realizando las pruebas. Mientras que el concejal Omar Ceballos solicitó que se amplíe la investigación de Fiscalía. Desde el año pasado, desde diciembre, comencé a investigar algunas irregularidades, algunos problemas que pasaban en la Secretaría de Salud. En este contexto, la mañana de este jueves fue allanado el domicilio del exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, como parte de la investigación que lleva adelante Fiscalía. Este sería el quinto allanamiento de este caso. Informó Priscila Cadena. Se realizaron nuevos allanamientos dentro de la investigación por presunto delito de tráfico de influencias en la compra de insumos médicos en el hospital del IES de allá en Milagro. El resultado le contamos. Agentes de la Fiscalía, en conjunto con elementos de la Policía Nacional, ejecutaron otro allanamiento dentro de la investigación por supuestos actos de corrupción en el Hospital IES de Milagro. Esta vez la acción se llevó a cabo en la vivienda de un funcionario de dicha unidad hospitalaria. El señor es un contratista que da mantenimiento, pero no tenemos nada con el señor. Aclaro por la prensa, lo único que estamos es recogiendo documentación y empatando y verificando para futuro el fiscal encargado determine si hay o no hay responsabilidad. El fiscal Patricio Toledo detalló que se ha obtenido documentación como copias de contratos, entre otros elementos, en la indagación por el delito de tráfico de influencias y atentado contra la salud. Luego se trasladaron al hospital del IES para constatar otras posibles irregularidades en la caseta de gases medicinales. Específicamente en el área de oxígeno, fuimos en la parte mecánica, entrevistamos con algunas personas porque en base a la investigación reservada tenemos que ir verificando todo lo que consta los indicios en el elemento de convicción. Durante la jornada no hubo detenidos, pero las autoridades señalan que los procedimientos continuarán. El día martes pasado se realizó también un allanamiento, ahí se intervinieron algunos locales comerciales de la ciudad de Milagro, como también el hospital, algunas áreas departamentales del hospital, del área administrativa. Toda esta evidencia ha sido recabada, va a ser periciada y posterior se podrá otorgar una información más precisa. Informó Adriana Peralta. Y con el objetivo de socializar las medidas de bioseguridad que se deben implementar en los locales comerciales, en Santo Domingo se realizó un operativo interinstitucional para evitar que aumenten los casos de COVID-19 en este cantón. Estamos haciendo una revisión sobre la bioseguridad. En el centro de Santo Domingo se desarrolló un operativo interinstitucional para constatar si los locales comerciales cumplen con las normas de bioseguridad. Día a día tenemos que ir
culturizándonos con estos parámetros de bioseguridad para poder superar esta pandemia. El uso obligatorio de mascarillas sigue siendo la principal premisa contra el COVID-19. Ahorita estamos con el fin de que la mayoría de la gente cumpla con la ordenanza que fue creada, que es la WEAD 007, con el fin de que todos usemos la mascarilla. Es incómodo, pero recuerde que por una persona, si no usamos todo igualmente, nos vamos a contagiar. Desde que inició la emergencia por la pandemia, cada vez se conocen más características del virus. En base a eso, surgen recomendaciones. Dentro de los locales lo que se recomienda es tener el vialú, el uso de desinfectación de los zapatos, ya que recuerda que el virus es pesado y no se mantiene en el aire, se mantiene en el suelo. Entonces las personas que transitamos día a día y entramos a un local tenemos que tener un centro de desinfectación para los zapatos. Acatado las recomendaciones del señor bombero que nos visitó y nos dijo que tenemos que tener un desinfectador de calzado, que tenemos que tener el gel antibacterial, y toda persona que va a hacer uso de nuestras instalaciones, en este caso nosotros les estamos poniendo el gel en las manos. Lejos de sancionar, se buscó más bien socializar con los encargados de los locales acerca de las normas que deben seguir para evitar la propagación del COVID-19. En que todos debemos colaborar para que esta situación comience a decrecer. Estamos ya en una semaforización en amarillo, donde necesitamos que todos colaboremos. No quiere decir que ya hemos salido de esta pandemia, simplemente que vamos a usar los protocolos dictados por el COE cantonal. Es que Santo Domingo está con semáforo en amarillo y lo que se busca es poder pasar a verde próximamente. Por eso se está creando ordenanzas, protocolos, para que la gente tenga una justificación y tenga conocimiento de lo que la mayoría desconoce hasta el día de hoy. Este tipo de operativos se mantendrán en diversos sectores del cantón. Desde Santo Domingo informó Gisela Moreira Lor. 7 de la mañana y 28 minutos, es tiempo de dar la bienvenida acá en este escenario de la comunicación al ministro de Trabajo, a Luis Arturo Poveda. Señor ministro, desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Espero que tenga un buen día. Iniciamos en materia para conocer cuántos desempleados tenemos ya a esta hora en el Ecuador. Señor ministro, buenos días. Buenos días, Roberto, y gracias por la entrevista. A usted. Al momento tenemos registrados en el Sistema Único de Trabajo 132.125 contratos individuales de trabajo que se han dado por terminados, de los cuales corresponden por despido intempestivo 9.174, por la causal sexta del artículo 169 del Código del Trabajo 12.891. Por acuerdo de las partes 73.904 y por otras causas determinadas en el Código del Trabajo. De eso, señor ministro, sector público, ¿cuántos son y cuántos son del privado? Bueno, de estos números que le he dado, los 132.125 corresponden al sector privado. Y en cuanto al sector público, tenemos aproximadamente 3.000 contratos ocasionales. ¿Cuántas terminaciones de contratos se han justificado en el causal de fuerza mayor o causa fortuito, señor ministro? Bueno, por causa fortuito, de acuerdo al numeral sexto del artículo 169, que es una causa legal para terminar un contrato individual de trabajo, se está verificando justamente a través de los señores inspectores del trabajo a efectos de determinar si efectivamente pues esa causal sexta del 169 del Código del Trabajo se la ha aplicado debidamente, y luego pues se levanta el acta correspondiente. Además de aquello, el inspector de trabajo solicita la documentación para determinar si los empleadores cumplen con sus obligaciones que les corresponden, y si no tienen en su momento la documentación requerida, le otorga un término de 5 días para que la presente. Luego se revisa esta documentación y, de ser el caso que no cumplan con una de las disposiciones determinadas en el artículo 42 del Código del Trabajo, que son las obligaciones que tiene el empleador para con el trabajador, se procede de inmediatamente a hacer un trámite administrativo para imponer la multa correspondiente, puesto que la misión del Ministerio del Trabajo es controlar el fiel cumplimiento de las obligaciones con respecto a los trabajadores. Señor ministro, ¿derechos a qué tiene el trabajador que es desvinculado por estas causales? Bueno, el derecho que tiene el trabajador en el evento de que se lo despida intempestivamente, tiene derecho a que el empleador sea condenado al pago de una indemnización
en favor del trabajador, que va de 3 meses hasta 25 meses, al igual que tiene que pagársele el 25% de la remuneración por cada año de servicio sin límite de tiempo de trabajo. Además, en el evento que se termine la relación laboral por despido intempestivo y el trabajador tenga 20 años y menos de 25 años, tiene además el derecho a la jubilación patronal proporcional. Y en el caso, asimismo, que el trabajador sea una persona con discapacidad, además de todas las indemnizaciones que establece el artículo 188 del Código del Trabajo, tiene que ser condenado también al pago de 18 meses por ser una persona con discapacidad, conforme así lo determina el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidad. Y de esos 18 meses tiene que ser el mejor del sueldo percibido durante el tiempo que ha prestado sus servicios lícitos y personales para su empleador. En cuanto al numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo, por ser una causal legal para terminar un contrato individual de trabajo, no genera esta indemnización. Solamente tiene que pagarse los haberes que están pendientes. Nada más, no, inclusive este tipo de terminación de contrato de trabajo no genera ni siquiera la bonificación por desahucio. De ahí que tiene que esta causal ser bien aplicada, toda vez que se habla de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el trabajo. Eso es muy importante tener en cuenta, que imposibilite el trabajo, como ser un terremoto, un incendio, una guerra, una plaga de campo o cualquier otro acontecimiento que no se pudo prever y que previsto no se lo pudo evitar. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, que el empleador tiene que aplicar para la aplicación de esa causal sexta del artículo 169 del Código del Trabajo. Yendo a eso mismo, señor ministro, hay quejas de eso. ¿Qué acciones está tomando el ministerio justamente para precautelar y proteger los derechos del trabajador? Bueno, en este momento, como le vuelvo y le repito, el ministerio tan pronto conoce de estas denuncias, inmediatamente el Departamento de Inspección va al lugar de trabajo para verificar, constatar de que se ha producido por esa causal y se levanta una acta correspondiente. Y en muchos de los casos se llama al diálogo social al empleador para que dé una explicación y ver la manera como se llega a un acuerdo. Y en la mayoría de los casos los empleadores nos han indicado, ¿verdad?, de que una vez que se reanuden las actividades de forma normal, ellos los volverán a contratar, toda vez que han tomado esa medida por situación de liquidez. Entonces, porque dicen, pues tenemos la empresa cerrada, no producimos, como consecuencia no hay liquidez. Y al no haber liquidez, ¿cómo cubrimos las remuneraciones? ¿Cómo pagamos los aportes al IES? Y otros gastos más, como es los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, el Ministerio de Trabajo hace de mediador, de componedor y de facilitador para buscar un acuerdo. Es muy importante en este momento los acuerdos para así salir adelante de esta grave crisis que está viviendo el país, como la crisis sanitaria, económica y social. Y no solamente nuestro país, sino el mundo entero. Entonces es el momento de grandes sacrificios, de colaboración de parte y parte, en este caso de los actores de la relación laboral. Señor ministro, la figura del paro patronal, ¿esta se la puede utilizar? Claro, el paro patronal está determinado claramente en nuestra legislación laboral, que es la suspensión del trabajo por parte de un empleador o varios empleadores. En el caso del teletrabajo, señor ministro, ¿cómo se lo va a aplicar y en qué ámbitos? Bueno, el caso del teletrabajo ha tenido mucha acogida durante esta crisis sanitaria. Tenemos a la presente que están registrados esta modalidad del teletrabajo en el ministerio, 419.821 trabajadores que se han acogido a esta modalidad, de los cuales tenemos que el sector
privado ha utilizado 133.420 esta modalidad y el sector público 286.401. Este teletrabajo se va a seguir utilizando, se va a priorizar para aquellas personas de atención prioritaria. Esa es la disposición que se ha dado a través de los acuerdos ministeriales. Señor ministro, en esto del teletrabajo se está preparando un reglamento, algo para tener claro tanto para el patrono como para el empleador. Bueno, el teletrabajo se encuentra incorporada en el proyecto de ley de apoyo humanitario que ha aprobado la Asamblea Nacional. Proyecto de ley de apoyo humanitario que se encuentra en este momento en manos del señor presidente de la República, por así determinar nuestra constitución política de la República, para efectos que le ponga el ejecútese o el veto. Y luego, pues, de ser aprobada esta ley, una vez que ya pase al registro oficial, será ley de la República y como consecuencia, pues, se dictarán los reglamentos correspondientes para la fiel aplicación de la ley. Pero ya se está trabajando en eso, justamente usted habló de grandes... Se está trabajando en eso exactamente porque el señor presidente está dentro del plazo que le determina la norma constitucional. Señor ministro, hablando de eso, el gobierno ha indicado en proyección que hasta finales de año se perderían 500.000 empleos, una cosa sumamente grave. ¿Qué está haciendo su cartera de Estado para evitar esto? Bueno, nosotros como Ministerio de Trabajo estamos activando en el día a día los diálogos sociales a efectos de mantener reuniones tanto con el sector de los trabajadores como el sector de los empresarios para fin de lograr que se evite la terminación de estos contratos de trabajo. Y como vuelvo y le repito, sí hemos tenido respuesta favorable en el sentido de que van a volver a ser contratados estos trabajadores que por una u otra causa han terminado la relación laboral. Pero en ese tiempo, ¿qué van a hacer los trabajadores, señor ministro? Porque hablamos que una reactivación no se va a dar en un mes, se va a dar una activación quizás, en mejor de los casos, 6 meses. Sí, efectivamente, ellos han cobrado sus liquidaciones, como le vuelvo y le repito, y las liquidaciones por la cual se ha terminado los contratos individuales de trabajo están más enmarcados en los acuerdos de las partes, que es justamente en aplicación al numeral segundo del artículo 169. Entonces, en estos acuerdos por las partes existe el pago de la bonificación por desahucio por cada año de servicio del trabajador, es decir, el 25% de la remuneración del trabajador recibe por cada año de servicio, y luego de esto, pues, nos han indicado a los empleadores que tan pronto se normalice las actividades ya vuelvan a la normalidad, los volverán a contratar. Entonces, estamos activando también, pues, el centro de mediación que tiene el Ministerio de Trabajo debidamente registrado y autorizado por el Consejo Nacional de la Judicatura, a efecto que todos estos acuerdos queden plasmados dentro de una acta, con lo cual tendría valor legal y eficacia jurídica dicho instrumento. Señor ministro, yendo a eso mismo, ¿cuántas denuncias ustedes están atendiendo en estos días? Porque usted me dice que les están pagando. Bueno, ¿cómo verificar cuántas denuncias efectivas? Yo le doy una. Nosotros presentamos de un empleado que estuvo laborando 20 años en una empresa, entre 18 y 20 años, y su liquidación fue de $400. Entonces, ahí debe haberse aplicado el numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo. ¿Pero es legal eso? Bueno, la ley como tal está vigente. Lo importante es que el empleador tiene que saber aplicar esa disposición, porque en el caso que no la aplique tal cual como está en la norma legal correspondiente, esa liquidación puede ser impugnada en su momento por el propio trabajador y determinarse de que no ha sido bien aplicada por parte del empleador. En su momento podría un juez de derecho mandar a pagar el despido intempestivo. Pero ¿cómo, señor ministro, a ver, cómo saber que es justo lo que le están entregando? ¿A usted le parece que un empleado de 20 años le entregue $400? Por supuesto, porque esa
ese tipo de terminación de contrato individual de trabajo no genera ningún tipo de indemnización, ni siquiera la bonificación por desahucio. Entonces, eso es muy importante que conozca la ciudadanía. Entonces, lo que tiene que hacer en su momento el inspector, investigar, levantar el acta correspondiente y si él no está conforme con esa liquidación, impugna ante la función judicial, ante un juez de trabajo. Pero sin embargo, nosotros como Ministerio de Trabajo estamos haciendo de moderadores para buscar un acercamiento entre el empleador y el trabajador y buscar un acuerdo que sea satisfactorio para las partes. Ministro, ¿cuántas denuncias tienen de esto en el ministerio? ¿Y con cuántos empleados que están hecho cargo en este momento de los diferentes casos? ¿Vamos a lograr? Denuncias tenemos 2.144, entre denuncias por terminación de contratos individuales de trabajo y también por seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que el reglamento de seguridad y trabajo hoy por hoy es la vida de los trabajadores. Entonces nosotros estamos haciendo un estricto seguimiento para que se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad y en especial el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuántos inspectores tiene el Ministerio de Trabajo para esto, señor ministro? El Ministerio de Trabajo a nivel nacional contamos con 135 inspectores provinciales del trabajo. ¿Se van a alcanzar para estos 2.300 casos que me dice que en poco tiempo les puedan restablecer los haberes, identificar si las empresas hicieron uso correcto de este causal 169? Bueno, estamos trabajando día a día, haciendo las respectivas inspecciones. Estamos asimismo verificando el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores, que eso es muy importante porque tenemos que nosotros velar y cuidar por los derechos de los trabajadores, que es la parte más débil de la relación laboral por norma constitucional y por norma legal. Y nosotros además tenemos que proteger y amparar al más débil. Y con este escenario, señor ministro, que estamos hablando, que es un escenario de crisis, conflictivo, ¿cómo cambia justamente el mercado laboral en nuestro país? Bueno, con esta situación el mercado laboral está deprimido, pero también debemos recordar y hacer hincapié de que el gobierno nacional tiene un programa que se llama Reactívate Ecuador, un programa que cuenta con más de 1.150 millones. ¿Con qué fin? Con el fin justamente de cubrir las nóminas, así como los costos operativos de las micro, pequeñas o medianas empresas, a través de un crédito que lo puede realizar en el Banco del Pacífico con un interés de hasta el 5% a 3 años plazos y 6 meses de gracia. Recuerde usted que una de las grandes preocupaciones del gobierno nacional es justamente sostener el empleo, así como también sostener a las empresas. Y este gobierno lo ha enunciado a través del señor presidente de la República en su informe a la Asamblea Nacional, que el último año de su gobierno se va a basar en 4 ejes. Primero, salud. Segundo, alimentación, empleo y dolarización. Entonces, clarísimo, señor ministro, clarísimo. Pero, a ver, volvamos al tema de los acuerdos que usted tanto habla y que el gobierno nacional también habla entre trabajadores y empleadores. Ok, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Se debe registrar en el Ministerio de Trabajo? Sí, los acuerdos que llegan, que se suscriben entre trabajador y empleador, por supuesto que tiene que ser conocido por el Ministerio de Trabajo a fin de verificar el fiel cumplimiento de la ley. Y además tenemos el Departamento de Mediación Laboral donde se plasma el acuerdo a través de un documento que tiene el valor de sentencia. ¿Estos acuerdos tienen que ser, señor ministro, en base al sueldo mínimo o le proponen, vamos a ponernos a un caso, le proponen más bajo del sueldo mínimo? Bueno, no se puede violentar
la remuneración de los trabajadores, toda vez que la remuneración de un trabajador es intangible e irrenunciable. Cualquier acuerdo que se realice con el trabajador se lo debe realizar en base a su última remuneración percibida y bajo ningún concepto se puede aceptar ni el ministerio prestarse a que se le rebaje una remuneración al trabajador, porque eso sería violentar una norma constitucional y una norma legal. Pero vamos a tomar el caso de una empleada doméstica. ¿Qué sucede con ellos? Bueno, las empleadas domésticas tienen el mismo tratamiento de un trabajador en general. Recuerda que las empleadas domésticas tienen el salario básico unificado, igual que un mismo trabajador en general, $400 mensuales, más 13ª remuneración, 14ª remuneración, fondos de reserva, vacaciones, afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero si le reducen el tiempo del horario de la jornada. Bueno, si hay la reducción de la jornada laboral, es en estricta aplicación a una norma que está vigente en el Código del Trabajo, como es el artículo 47.1, donde se puede reducir la jornada hasta 2 horas diarias, es decir, que en vez de laborar 8 horas, laboraría 6 horas diarias y 30 horas a la semana. Y como consecuencia se le reduce también su remuneración, pero en cambio no así las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene que hacerse con la remuneración completa de las 8 horas diarias. Entonces, en esta situación de emergencia, porque es una situación de emergencia que se utiliza este tipo de reducción, que tiene una duración de hasta 6 meses, pero tiene que ser de mutuo acuerdo entre trabajador y empleador, ¿verdad? Si no hay acuerdo, no puede haber reducción de la jornada. Entonces, estando en una emergencia como la que vive actualmente nuestro país, es el momento de llegar a grandes acuerdos. ¿Con qué fin? Con el fin de preservar la fuente de trabajo. Indiscutiblemente que al reducirse la jornada, el trabajador va a reducir su remuneración en 16.66%. Pero es preferible ante esta situación hacer un gran esfuerzo, un gran sacrificio con el fin de que se mantenga la fuente de trabajo y asimismo se mantenga la seguridad social y demás beneficios sociales. Que Ministro, pero si hay un trabajador que le dice yo no acepto, ¿qué pasa ahí? Bueno, si no acepta, pues lógicamente ahí tendría que ya tomar una medida el empleador. Eso ya le corresponde al empleador qué acción toma en el evento que el trabajador no acepta ese acuerdo. Pero el empleador lo puede hacer, es una alternativa. Claro, porque yo le digo que en la práctica el trabajador está consciente de la realidad que vive el país. Sin duda. Entonces, y él conoce las necesidades por las que está atravesando su empresa. Por consiguiente, sí se llega a ese acuerdo, porque el trabajador dice, bueno, esto es una medida emergente, es por 6 meses, entonces yo prefiero tener mi puesto de trabajo, tengo mi seguridad social, tengo mis otros beneficios que establece la ley, a cambio pues de mantener mi trabajo y no perder justamente el empleo, que es lo que más cuida el trabajador en estos momentos. Para ser claro, señor ministro, esa es la opción que tiene el empleador. O sea, él sabrá qué hacer ese momento que un empleado le diga, no me cojo. Claro, exactamente, ya es decisión única y exclusivamente del empleador. Ahí nosotros no intervenimos. Nosotros intervenimos en función de ¿qué? En función de que haya un acuerdo entre las partes de la relación laboral y ese acuerdo de reducción de jornada tiene que ser ingresada al sistema único de trabajo. ¿Qué es esta jornada especial de trabajo, señor ministro? Tenemos la jornada especial emergente que fuera aprobada por la Asamblea Nacional en el proyecto de ley de ayuda humanitaria. ¿Cómo es y cómo se lo aplica? Y exclusivamente para la administración pública. Este contrato especial de emergente que todavía no está vigente, como usted lo sabe, mientras no se lo ponga el ejecútese y pase al registro oficial. Tiene una duración de 2 años
y renovable por 2 años más. ¿Y para qué se utiliza este contrato especial emergente o para qué se lo utilizará a futuro? Para sostener la producción, ampliaciones o extensiones del negocio, nuevas inversiones. Y esta jornada ordinaria será parcial o completa, con un mínimo de 20 y un máximo de 20 horas semanales, distribuidas en un máximo de 6 días a la semana, sin que supere las 8 horas diarias, y su remuneración y beneficios serán en proporción a la jornada pactada. También debemos indicar que tenemos en este proyecto de ley de ayuda humanitaria la reducción emergente de la jornada de trabajo, que es por caso de fuerza mayor o caso fortuito, que tiene que estar debidamente justificado para que el empleador pueda reducir la jornada ordinaria de trabajo hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55% de la fijada antes de la reducción. Y el aporte al IES se pagará en base a la jornada reducida. ¿Y qué le corresponde al ministerio? Al ministerio le corresponde justamente conocer de parte del trabajador qué periodo de la jornada reducida ha utilizado y la nómina de los trabajadores que están inmersos en esta reducción. Por consiguiente, el empleador está en la obligación de la reducción de emergente de la jornada, ingresar al SUB. Eso es muy importante que se conozca. Asimismo, durante el tiempo que dure la jornada reducida, las empresas bajo ningún concepto podrán repartir dividendos. Señor ministro, agradecerle muchísimo, desearle un buen día para usted y un buen fin de semana. Gracias por estar acá en nuestra señal y contarnos todas estas inquietudes que teníamos. Que la pase bien, señor ministro. Gracias a usted, Roberto, por la invitación y siempre a las órdenes. Lo propio, señor ministro. Luis Arturo Poveda, el ministro de Trabajo, estuvo acá en nuestra señal. Es tiempo de una pausa, nosotros ya venimos. Continuamos con el desarrollo informativo. En la provincia de Los Ríos, las compañías de bomberos están dotadas de cámaras de aislamiento para el traslado de pacientes con COVID-19, además de trajes antifluidos. Esto brinda mayor seguridad a los bomberos al momento de realizar su labor. Son cápsulas con características especiales para que los bomberos puedan brindar el auxilio inmediato a la ciudadanía, especialmente si tienen COVID. Las ambulancias ya cuentan con este importante implemento que les servirá para continuar la lucha contra el virus. Son unas cápsulas virales que permiten el transporte adecuado para que no se puedan contaminar los compañeros que realizan la labor prehospitalaria en el tema de pacientes con sospecha o positivos de COVID, de una manera adecuada a un centro asistencial. La Prefectura de Los Ríos realizó la adquisición de 20 cámaras de aislamiento que están siendo entregadas a las compañías de bomberos de acuerdo a su capacidad de atención. Los cantones beneficiados hasta el momento son Babahoyo, Baba, Vinces, Pueblo Viejo, Quevedo, Valencia y Buena Fe. Estamos entregando 20 cabinas en toda la provincia, en los distintos cuerpos bomberos que tienen ambulancias. Y adicionalmente 60 trajes de aislamiento para que sea el complemento para esta actividad. Bueno, el resultado final es que no tenemos aún contagiado de COVID en nuestro personal. Continuamos con pruebas y todo esto colabora. Estos dos domos nos van a ayudar a tener mucho más seguridad aún de la que ya hemos venido manteniendo. Además de las cámaras de aislamiento, se entregan trajes de bioseguridad para protección de los bomberos, que también son parte de la primera línea de atención. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Puede contarles que 5.000 mascarillas, 1.000 protectores faciales, respiradores de un solo uso y bolsas para cadáveres fue la donación que realizó una empresa coreana al Hospital del IES del Sur. Este acto contó con la presencia de autoridades estatales y entre ellos del canciller José Valencia y también el embajador de Corea del Sur en nuestro país. Veamos. En estas cajas llegó la donación de insumos médicos por parte de una agencia coreana al Hospital del IES al sur de Quito. Se trata de 5.000 mascarillas KF94, 1.000 protectores faciales, 200 respiradores de un solo uso y 1.000 bolsas para fallecidos. El acto contó con la presencia del embajador de Corea en Ecuador, Kim Jun-lin, el presidente de la empresa donadora, el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, y el presidente del directorio del IES, Jorge Guátez. Hoy recibimos una suma importante de mascarillas, protectores faciales, respiradores de un solo uso, que van a permitir salvar vidas.
y también bolsas de cadáveres que esperamos no tener que usarlos. De su lado, el canciller José Valencia aseguró que Corea es uno de los mayores cooperantes del Ecuador y que por ello ha orientado gran cantidad de recursos en esta emergencia sanitaria. Contamos con cooperación no reembolsable para la emergencia sanitaria por un monto de más de $800.000. Por su parte, el embajador de la República de Corea del Sur sostuvo que este es tan solo un inicio para continuar ayudando al país. Que este encuentro sea la piedra angular para el desarrollo de más intercambios entre los profesionales y expertos del IES y de las instituciones coreanas en materia de salud y seguridad social. Se espera que en los próximos días otra fundación coreana done al menos 1.000 pruebas PCR y 20.000 mascarillas KF94 para la atención hospitalaria. Informó Marilyn Jaramillo.